del Estado ecuatoriano, caso documentado en el informe de la Comisión de la Verdad. A ustedes, comando, que dejaron algo de sí para enaltecer nuestro espíritu de lucha y dar ejemplos de patria que necesitamos todos los ciudadanos ecuatorianos, por cierto, encabezado por un ilustre ciudadano que es, como lo dije, de nuestro terruño, Pedro Dimas Loro. Hay que agradecer y resaltar al ser humano. Debemos hacerlo cuando estamos vivos, no cuando ya hemos desaparecido de la corteza terrestre. Y ese es el homenaje que los ciudadanos en su forma general, o como ecuatorianos, rendirles a ustedes ese homenaje en vida, mis queridos comandos, por lo que ustedes sirvieron a nuestra patria, por lo que seguirán sirviendo a la final ya no en la dignidad que ostentaban, sino ahora como ciudadanos, porque todavía se los ve con esos bríos, con esas energías para seguir aportando en el desarrollo de esta patria grande como es nuestro Ecuador. La historia nos recuerda o es la narración de los hechos pasados. Pero no solo es esa memoria, es también la memoria del presente, porque en el presente también se hace historia. Entonces, hay actos en la vida en los que también por justicia se fortalece a la historia y no se descuidan en el presente a personas que hayan pasado por un momento de dificultad en su vida o por alguna violación a su vulnerabilidad integral como seres humanos y como hijos de la patria. Un día de alegría. A mí me ha emocionado este momento. Me ha emocionado en el momento que se ha develado la estatua. Siento que es un día de alegría, aunque tengamos que recordar un momento triste y doloroso de la patria. Y nacen las preguntas, estas que se implantan en el ser humano. ¿Es posible que un ser humano actúe de manera miserable frente a otro ser humano? Y es posible que otros seres humanos no demos respuesta ante esa actuación. Estamos obligados a dar varias respuestas. Hace 30 años, el país vivió uno de los momentos más dolorosos de su historia. Y nació de un acto de corrupción denunciado. Nació de un acto de corrupción que no fue tolerado por las personas que tenían compromiso con la patria. Un acto de corrupción que se quiso ocultar, se lo quiso esconder. Hubo una mala respuesta política a la denuncia de corrupción. Y eso fue lo que ocasionó un sinnúmero de actos, consecuencias una de otras. Lamentablemente ese acto de corrupción no resuelto llevó a que de manera valiente, con un compromiso por la patria, se llegue a situaciones políticas que resultaron dolorosas para las personas, para sus amigos, para los familiares, para el país en general. Fue un acto de valentía haber defendido a un compañero que estaba levantando su voz, pero ninguno de nosotros sabía que ese acto de valentía iba a resultar en un oprobio del ser humano contra el ser humano. Injustificable que en una sociedad pueda darse la privación ilegal de libertad. Injustificable que en una sociedad puedan existir actos de tortura. Injustificable que pueda existir cualquier violación de derechos humanos. Una sociedad que se respete, que mire al futuro, que quiera considerarse desarrollada, tiene que erradicar de su vida las violaciones de los derechos humanos. Y ese es el compromiso que tiene que establecer el Estado en cualquier época en la que viva. Luego de las violaciones de derechos humanos que sufrieron los comandos de Taura, que fueron terribles,
Fueron terribles por dos situaciones. Fueron terribles, primero porque la violación misma ya no se puede tolerar, pero además porque la sufrieron en manos de personas conocidas, de amigos y compañeros. Y eso no puede tener más que una respuesta de rechazo frente a las personas que creemos que las sociedades se construyen en base al respeto, a la solidaridad, al amor, al cariño. Pero las cosas se dieron así y debemos dar respuesta. El Estado está en la obligación de dar respuesta. El gobierno de Rodrigo Borja, en su momento, dio una respuesta muy puntual a los comandos de Taura. Pero luego de eso vino un momento de olvido, muchos años de olvido. Terminó el siglo XX y empezó el siglo XXI y esta situación de violación que había vivido el país estaba en el archivador. Nadie se acordaba, aparentemente nadie se acordaba de lo que se había vivido y de los sufrimientos ocasionados y de los daños que se estaban viviendo inclusive en ese momento. Por suerte, quizás es una mala expresión, por suerte, por voluntad política del gobierno de Rafael Correa Delgado, se llega a establecer una comisión de la verdad, en donde nos hace recapacitar a todos los ecuatorianos y ecuatorianas, y nos dice, hay hechos del pasado que no pueden perderse en la memoria, hay hechos del pasado que no pueden quedar en la impunidad, hay hechos del pasado que tienen que resolverse. Y resurgen pues aquellas violaciones de derechos humanos que habían estado escondidas en la historia ecuatoriana. Esa comisión de la verdad hizo un trabajo muy importante. Nos recordó lo que había pasado. Y esa era su primera y principal función, recordarnos, que no perdamos la memoria. Porque una sociedad que olvida sus errores está condenada a repetirlos. Y por eso es importante no perder la memoria. Y la Comisión de la Verdad nos recordó los casos de violación de derechos humanos que habían ocurrido en el país. Los enumeró, les puso nombre y apellido. E hizo muchas sugerencias para llevar adelante las reparaciones. Frente a una violación de derechos humanos, hay tres cosas que no pueden perderse: la verdad, la justicia y la reparación. Y la verdad se nos vino dada ya con el trabajo de la Comisión de la Verdad, pero no podíamos quedar ahí. Y no podemos quedar ahí. Tenemos que caminar hacia la justicia y hacia la reparación. Y eso es lo que pretendemos hacer. Hay casos en donde la justicia aún no nos ha dado respuesta. Y está en la obligación de hacerlo. Porque la principal forma de reparación es que los actos de violaciones de derechos humanos no queden en la impunidad. Esa es la principal forma de reparación. Pero hay otras formas de reparación también. Y una de esas formas de reparación es recuperar la memoria. Es recuperar la memoria. Mediante un museo de la memoria, mediante placas, como el día de ahora lo hacemos, mediante estatuas, mediante nombres en las calles, nombres en las escuelas, nombres en los hospitales. Hay varias formas de recuperar la memoria y estamos en la obligación de hacerlo. Develar una placa significa muchas cosas, es una forma de recordar, significa muchas cosas. Primero, es una forma de pedir perdón. Develar una placa es una forma de pedir perdón, es decir, lo siento, nos acordamos de que esto pasó y no puede volver a ocurrir. Estoy emocionado porque en honor a todos los comandos se está cumpliendo una primera parte de los derechos que nos han violentado en nuestro país en el tiempo que han venido los mandatos presidenciales y no nos han cumplido nuestros derechos. Y ahora nos están cumpliendo por medio de la Comisión de la Verdad y la Defensoría del Pueblo. Y estamos muy emocionados que tenemos algo
que nos representa una placa, un monumento para todos los comandos. En este rincón de la patria, que es una parroquia, Ángel Pedro Giler, La Estancilla, Cantón Tosagua, provincia de Manabí, estamos satisfechos por ahora, pero esperamos y anhelamos que nuestros derechos tienen que ser recuperados todos.